Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la unidad de números, pero esta vez vamos a ver un nuevo tema que corresponde a octavo año, que es variaciones porcentuales. Bien, recordemos que en la clase anterior nosotros hicimos un repaso de lo que es porcentaje, cómo podemos calcular el porcentaje, vimos 4 distintas formas de cómo poder hacer los cálculos. También vimos, ¿cierto?, de qué maneras podemos representarlo y qué es lo que significa finalmente. Bien, entonces ahora lo que corresponde a octavo es básicamente aplicar en el fondo sus conocimientos que tenemos de porcentaje para poder ya resolver algunas situaciones cotidianas un poquito más complejas de las que ya hemos visto. Por lo tanto, el objetivo del día de hoy es calcular el valor final de una cantidad a la cual se aplica un descuento o un incremento de su valor expresado en porcentaje. Aquí vamos a ver todo lo que es los descuentos, por ejemplo, que ya tuvimos algunos problemas similares, ya lo que es intereses, lo que es IVA y algunos indicadores económicos que ustedes podrían ver perfectamente en cualquier periódico. Bien, vamos a comenzar entonces con los ejemplos que están propuestos en el texto del estudiante. El primer ejemplo es el siguiente. Dice, un producto que tenía un precio de 25.000 pesos se está liquidando con un descuento del 40%. Si en 2 meses más el valor del producto aumentará en un 25%, ¿cuál será el precio final? Bien, entonces aquí vamos a tener que ver lo siguiente. Tenemos que analizar la situación porque hay dos porcentajes. Entonces acá primero tenemos, ¿cierto?, un producto que tenía este precio originalmente de 25.000 pesos. Pero se está liquidando, ¿cierto? La idea es venderlo, por lo cual va a haber una oferta, va a haber un descuento del 40%. ¿Ya? Pero después de eso, ¿cierto? En 2 meses más el valor del producto aumentará en un 25%. ¿Cuál será el precio final? Y aquí tenemos que tener cuidado, porque ese 25% aquí corresponde. Ya. Primero, veamos, ¿cierto?, la situación inicial. Tenemos un producto, ¿cierto?, que tiene un valor de 25.000 pesos. ¿Ya? Es el valor del producto. Y tiene, ¿cierto?, un descuento de 40%. 40%. Ya, entonces después dice que en 2 meses más, ahora este producto, que ojo, ya no va a ser un valor de 25.000 pesos, sino que ahora tiene un valor, un descuento del 40%, pero luego de eso va a tener un aumento del 25%. Entonces acá tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ocupar las cuadrículas, pero esta vez lo vamos a hacer de manera más sencilla. Ya. Acá tenemos, ¿cierto?, la cuadrícula que representa el todo en este momento, ya, que es el 100%, y que corresponde a los 25.000 pesos. ¿Ya? Pero, ahora, ¿cierto?, hay un descuento de un 40%. Entonces el 40%, ahí tenemos el 50 a la mitad, lo voy a hacer un poquito más acá al lado. Por ahí, por ejemplo. ¿Ya? Acá voy a tener un 40%. ¿Ya? Esto es finalmente el descuento. Y recuerden que el descuento finalmente es lo que a mí me van a regalar en el fondo. ¿Ya? Porque ahora va a estar más barato, ya no va a valer 25.000 pesos, sino que tiene un 40% menos. Entonces esto corresponde al descuento. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, si el todo, que es el 100%, corresponde al 25.000 pesos y a mí me están regalando 40%, lo que yo voy a pagar va a tener que ser, ¿cierto?, la diferencia. Voy a tener que pagar un 60%. Y ese 60% es el precio, ¿cierto?, a pagar. ¿Ya? Pero esta es la primera situación. Aquí tenemos la primera situación. Tiene 25.000 pesos
el artículo, pero hay un descuento de un 40%. Entonces yo considero solamente esto. Por lo tanto, tengo que saber cuánto va a ser el precio que va a tener ahora el artículo. Entonces, lo que yo tengo que calcular en el fondo es el 60%, porque eso es lo que yo voy a pagar, esto me lo regala. ¿60% de qué? Del artículo, que vale 25.000 pesos. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el 60% de el total, que es 25.000 pesos. Bien, esa sería la situación. Ahora ustedes, en cuanto a calcular el porcentaje, ya saben cómo hacerlo. Vimos distintas formas, vimos 4 formas. Bien, en el libro está propuesto primero calcularlo con decimales. Bien, ahora esta palabra, el D, es muy importante, chiquillos, porque generalmente nosotros los podemos asociar a una operación. El 60% de, lo que puedo hacer es calcular, ¿cierto?, el 60% de 25.000. ¿De qué forma? Recuerden que nosotros podíamos multiplicar el valor por el valor del porcentaje, que lo puedo escribir de esta forma. Tengo 60 de un total de 100. Y el D lo voy a ocupar, ¿cierto?, como multiplicación. Voy a calcular el 60% de 25.000 pesos. Ahora, este valor, que está, ¿cierto?, como una fracción decimal, que está expresada en porcentaje, también lo puedo expresar como decimal. Y como divido por 100, lo que hago, ¿cierto?, es este número correr la coma 2 veces. 1, 2. En el fondo lo que tengo es 0,6. Tengo que calcular entonces 25.000 o 0,6 por 25.000. Bien, esta forma es bastante sencilla, chiquillos, porque generalmente lo que uno hace, por ejemplo, para calcular porcentaje de las 4 formas que vimos es, primero, el valor lo multiplico por el valor del porcentaje y divido por 100. O divido por 100 primero y después lo multiplico por el valor del porcentaje. Entonces ahí son 2 operaciones, pero la puedo hacer directamente con una sola, que es multiplicar el valor por el valor del porcentaje. Bien, entonces, si uno realiza, ¿cierto?, los cálculos de esa operación, bien, me daría que el resultado obviamente tendría que ser un valor menor, porque voy a tener que pagar menos. Y eso corresponde a 15.000 pesos. Entonces esto es igual a... Ahora ya lo voy a escribir con números. Perdón, con cantidad de dinero, 15.000. Ya, entonces acá tenemos una primera situación. ¿Ya? Tenía el valor del producto de 25.000 pesos, que era su precio normal, pero se está liquidando, se quiere vender, entonces hay un descuento del 40%. El 40% me lo regalan, pero yo tengo que pagar la diferencia. Y yo sé que el todo es el 100%. Entonces la diferencia es 60%. Por eso llego y calculo el 60%, que lo puedo hacer de varias formas, pero acá en este caso elegí el de multiplicar por un número decimal, que corresponde al porcentaje. 0,6, si lo multiplico por 25.000, es lo mismo que el 60%. Tengo que saber asociar el porcentaje a la fracción decimal y también, ¿cierto?, al número decimal que corresponde. Ya, pero ahí tenemos recién una parte. Después, ¿qué sucede? Dice, en 2 meses más, el valor del producto va a aumentar ahora un 25%. Entonces ahora, este producto ya no vale 25.000 pesos, sino que ahora vale 15.000. Entonces ahora ese 15.000 va a ser mi todo. Y mi todo, ¿cierto? Voy a ocupar la representación. Ahora mi todo ya no es 25.000, sino que es 15.000. Este corresponde ahora al 100%, porque ahora es una situación nueva. El 100% ahora esta vez corresponde a 15.000. ¿Ya? Ese es mi todo. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Dice que en 2 meses más el valor del producto va a aumentar. Aumentará en un 25%. Me preguntan cuál será el precio final. Entonces, miremos esta situación. Si en un principio tenía un valor de 25.000 pesos, hubo un descuento y yo tuve que pagar esto. Pagué menos en el fondo. Pero ahora en esta situación,
este valor del 15.000, que ahora es el valor, el nuevo precio, ¿cierto?, del producto, va a haber un aumento del 25%. Entonces, si todo esto corresponde al 100%, yo ahora voy a tener que tener un aumento, voy a tener que pagar más. ¿Cuánto voy a tener que pagar? 25% más. ¿Cómo representa el 25% más? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, ¿cierto?, tengo el 5. No, está un poquito. Ahí estaría, ¿cierto?, el 50%. Ahí estaría el 25%. Entonces voy a tener que agregar esto. Voy a sacar este. Voy a agregar entonces 25% más, que sería aproximadamente ya. Acá quiero que entiendan o se concentren bien con esto, porque miren, primero, esto 100% corresponde a los 15.000. Todo esto es 15.000. ¿Ya? Pero ahora va a aumentar. Entonces yo voy a pagar ahora más de lo que valía el producto, que es ahora 15.000. Voy a tener que pagar un poco más. Entonces en 2 meses más va a haber un aumento del 25%. 25%. Y esto es un aumento. Entonces, si se fijan bien, lo que yo voy a tener que pagar ya no va a ser ese 100%, sino que voy a tener que ahora agregarle el 25%. Entonces yo voy a tener que pagar más. Lo que voy a tener que pagar ahora, el valor final, corresponde a todo esto, al valor que tenía los 15.000, pero ahora aumentó en 25%. Entonces, si yo asocio el valor final, que es todo esto, ya lo asocio al porcentaje, sería el 100% más el 25%. Entonces, el porcentaje final que corresponde a ese aumento sería el 125%. Entonces, eso es lo que yo voy a tener que pagar finalmente. Bien, porque ahora, en esta situación, el producto es de 15.000 pesos, pero va a aumentar. Si aumenta, eso quiere decir que yo voy a tener que pagar más. Ya no voy a pagar 15.000 pesos, voy a tener que pagar un poco más. Ahora, ¿cuánto más? Tenemos que hacer los cálculos. Y para eso, fíjense, acá nosotros calculamos el 60%, pero ahora vamos a tener que calcular un poco más. Vamos a tener que calcular el 125% de, en este caso, del total, que era 15.000. 15.000. Ahora, ¿cómo puedo calcular el 125%? Tal vez a ustedes no les es muy familiar porque siempre calcularon porcentaje más pequeño, el 10%, el 3%, pero nunca sobre el 100%. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, acá, el 125% yo lo puedo expresar igual que acá, como ahora ya tengo 125 partes de 100. Y eso, ¿cierto?, lo voy a multiplicar por 15.000, que es ahora el valor que tenía el producto luego el descuento. Entonces el 125% lo puedo escribir de esta forma, pero también lo puedo escribir como decimal. ¿Cuál es el número decimal? Como estoy dividiendo por 100, corro la coma 1, 2. Entonces va a ser 1,25. 1,25 por 15.000. Entonces si realizo ahí los cálculos, multiplico 15.000, lo multiplico por 1,25 y eso me da 18.750. Bien, entonces, ¿cuál será el precio final? La respuesta es básicamente este número, ¿ya? Entonces, aquí hay que entender bien la situación. Primero teníamos una situación de descuento. ¿Qué fue lo que hice? Si se dan cuenta, al valor total, que es el 100%, tuve que restarle
el 40% del descuento porque eso a mí me lo regalan. Entonces yo tuve que calcular solamente el 60%. Y lo calculé de esta forma. Ustedes pueden ocupar la regla de 3 u otras distintas formas que vimos antes. Pero es más que nada para seguir el ejemplo que está en el libro también. Pero ahora la situación, fíjense, ahora mi nuevo 100% es este 15.000, pero tuvo un aumento. Tuvo un aumento ya de 25%. Entonces lo que sí sé es que voy a tener que pagar más de 15.000. Hago los cálculos, calculé el 125%, que me da que es 18.750. Entonces fíjense, aquí hay aumento y hay descuento. Entonces yo tengo que saber utilizar bien el cálculo de porcentajes que ya recordamos en la clase anterior, pero dependiendo del problema y la pregunta también es importante, ya tengo que saber de qué manera puedo hacer los cálculos o qué porcentaje voy a calcular finalmente. Bien, entonces eso va a ser como lo nuevo de ahora, resolver problemas donde tenga que aplicar correctamente los porcentajes. Vamos a continuar con el segundo ejemplo. Ya, en el fondo acá está como resumen, que estos cuadros de texto, cuadros de resumen, la idea es que usted lo copien en su cuaderno. ¿Qué significa acá? Dice, el A% de descuento, por eso que está destacado, en el valor de un producto equivale a cancelar, en este caso la diferencia. Recuerden que en el ejemplo anterior teníamos un 40% de descuento. Entonces aquí yo tengo 100 menos 40. Y eso sería un 60%, que fue lo que vimos recién. ¿Ya? Ahora, cuando hay un aumento, fíjense lo que ocurre acá es que yo voy a tener que pagar más del 100%. Voy a tener que agregarle ese aumento. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, vamos a hacer antes de continuar un ejemplo bien sencillo que se dio ahora en Fiestas Patrias. ¿Ya? Que por el tema también del paro de los camiones hubo aumento de lo que es la verdad. Supongamos que tenemos el precio de los morrones, que son de 1.200 pesos. ¿Ya? Pero con todo esto hubo un incremento, o un aumento en este caso, un aumento de un hasta 60%. Entonces lo que yo sí sé es que voy a tener que pagar obviamente más de 1.200 porque se incrementó el valor. ¿Ya? Ahora, si lo veo como porcentaje, este 1.200 corresponde al 100%. Ya que es la fórmula que está acá, fíjense. Pero como un aumento, yo voy a tener que agregarle ese aumento. Entonces ya no voy a pagar 1.200. Voy a tener que pagar más. ¿Cómo lo calculo? Calculando este porcentaje. Que ya no va a ser el 100%, sino que va a ser el 160% de ese valor. Bien, eso en el fondo es lo que se busca detallar en este cuadro de resumen. Ahora, ¿por qué está resumido de esta forma? Porque generalmente lo que ocurre es que los alumnos primero sacan el porcentaje, por ejemplo 40%, o lo restan o lo suman, pero siempre hacen más operaciones. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Es que ustedes sepan finalmente cuál es el porcentaje que tienen que calcular. Y de esa forma hacen un solo cálculo y se ahorran, ¿cierto?, más procedimientos y que podrían fácilmente equivocarse. Pero eso es lo que se busca, ¿ya? Saber finalmente cuál va a ser el porcentaje que voy a tener que aplicar. Bien, continuemos con el segundo ejemplo. Ya, acá hay otra situación de porcentaje que tiene que ver con los intereses. Intereses puede ser de manera a favor de un consumidor o en contra en este caso. Si uno, por ejemplo, pide un crédito, ya lo que yo sí sé es que voy a tener que finalmente pagar más de lo que pedí, ¿ya? O puede ser cuando uno está ahorrando, por ejemplo. Si yo ahorro, puedo sacar en un tiempo más dinero de lo que yo en el fondo invertí. Entonces puedo ganar o también puedo deber más. Entonces va a depender del contexto. En este ejemplo dice cuál es el interés simple producido por un capital de 400.000 pesos. Capital es un dinero que se tiene como para invertir en este caso. Al 5% anual durante 2 años. Entonces, ojo, yo tengo un capital, estos 400.000 pesos, yo puedo hacer lo que quiera con esto, pero lo puedo invertir. Entonces, si yo deposito este dinero,
Ya durante 2 años, lo que voy a tener, cierto, es una ganancia del 5% anual. Pero acá en este caso son 2 años. Entonces acá, ojo. Me preguntan acá esto si hay que tener cuidado. ¿Cuál es el interés simple? Ahora, ¿qué es el interés? Porque hay un interés simple y un interés complejo, que acá en este caso vamos a ver solamente el simple. Va a ser el valor que en el fondo vamos a tener que pagar de más o simplemente vamos a ganar, va a depender del contexto. Acá en este caso va a haber una ganancia, porque este es un valor, un dinero que yo tengo, 400.000. Y durante 2 años yo voy a tener más dinero. Entonces ese dinero de más es el que corresponde al interés. Entonces aquí hay que tener cuidado con la pregunta. Entonces me están preguntando cuál es el interés simple. No me están preguntando cuál va a ser el dinero que voy a tener luego de los 2 años. No. Me están preguntando solamente el interés. Entonces el interés va a ser para este caso va a ser la ganancia que voy a tener. Ya tengo 400.000 pesos. Pero luego de un tiempo, en este caso de 2 años, voy a tener una ganancia. Ahora me dicen que es de 5% anual. Es decir, en un año. Entonces veamos primero cuánto es lo que podría ganar en un año. Entonces voy a tener acá un incremento del 5%. Entonces quiero ver cuánto es lo que gano. Y para eso vamos a calcular el 5% de 400.000. Bien, entonces ahora vamos a ocupar otra forma. Vamos a ocupar la tablita, ¿cierto? La regla de 3 para hacer este cálculo de porcentaje. Entonces tenemos cantidad y tenemos, ¿cierto?, porcentaje. Ya, entonces aquí tenemos que obviamente saber colocar bien los valores. Primero, les recomiendo que comiencen con el 100%. Tengo que saber cuál es mi valor total. Y el valor total que tengo en este caso es 400.000. Ahí lo voy a tener con el símbolo de peso. 400.000. Bien, ese corresponde a mi total. Pero yo quiero saber, ¿cierto?, cuánto es lo que corresponde al 5%. El 5% no sé cuánto es. Ahora, ¿cómo realizo este cálculo? Como ya hemos visto antes, lo que tenemos que hacer es multiplicar los números que están cruzados y dividir por el que está libre. Entonces sería 400.000 por 5 y luego, ¿cierto?, lo divido por 100. Y eso me da finalmente, puedo simplificar acá por 100 y me quedaría, ¿cierto?, 4.000 por 5, que son 20.000. ¿Qué significa ese 20.000? Que en el fondo, durante un año, yo voy a tener un incremento ahora del valor que tenía. Gané en el fondo 20.000 pesos. Entonces, estos 20.000 es la ganancia, es el interés. Perdón, los 20.000 corresponde, ¿cierto?, al interés en un año. ¿Ya? Pero a mí me está preguntando en 2 años. Entonces lo que tengo que hacer es que, como si en un año yo gané 20.000 pesos, lo que tendría que hacer simplemente es multiplicarlo por 2, porque tengo 2 años. Entonces lo que tengo que hacer, acá generalmente va a depender el interés, porque puede ser mensual o puede ser anual. Tengo que tener claro eso y también la cantidad de tiempo. Acá en este caso tengo ese interés, pero lo voy a multiplicar por la cantidad de tiempo. ¿Y cuánto es la cantidad de tiempo? 2. ¿Ya? Entonces el interés fue de 20.000. Pero como tengo 2 años, simplemente lo multiplico por 2. Y eso es de
40.000. Entonces, ese es el interés simple, en este caso. ¿Cuál es el interés simple producido por un capital de 400.000 al 5% anual durante 2 años? Es este valor. Entonces aquí ojo con la pregunta. Me están preguntando por el interés, pero repito nuevamente, me podrían preguntar cuál va a ser el monto finalmente que voy a tener luego de esta inversión. Entonces ahí ya serían los 400.000 más el interés, que fue lo que en este caso gané para este contexto. Bien, y eso es todo. Entonces acá, ojo, puede ser mensual, pueden ser más cantidad de años, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver otro ejemplo donde podemos aplicar acá los porcentajes. Acá tenemos lo del IPC, que yo sé que lo han escuchado bastante en las noticias, pero tenemos que ver de qué se trata esto. Dice, el IPC entre 2 meses, es decir, el valor que varió un producto de un mes a otro es del 4,2%. Si una familia destina 350.000 pesos mensuales para ciertos bienes y servicios, ¿cuánto más se puede estimar que gastará si siguen consumiendo lo mismo? De aquí ojo con la pregunta. Entonces veamos primero qué se trata. El índice de precios al consumidor, el IPC, es un indicador económico que mide mes a mes la variación de los precios de una canasta familiar conformada por ciertos bienes y servicios. Y acá están generalmente los que más se utilizan, por ejemplo lo que es el agua, el internet, el TV cable, lo que es el consumo de carne y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces acá el porcentaje es un 4,2%. Entonces esto es lo que varió de un mes a otro. Entonces acá me preguntan, dice, si una familia destina 350.000 pesos mensuales para ciertos bienes y servicios, me preguntan ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más se puede estimar que gastará si siguen consumiendo lo mismo? Entonces, ojo, me preguntan, ¿cuánto más en el fondo podría gastar? Yo sé que esto es lo que gasto normalmente mensual, 350.000 pesos, pero ahora hay un 4,2% de IPC, es decir, que voy a tener un incremento del 4,2%. Entonces aquí de nuevo ojo con la pregunta, porque me están preguntando cuánto más es lo que yo voy a gastar, no cuánto es lo que gastaré finalmente. Ojo con esa diferencia. ¿Cuánto más voy a gastar? Yo sé que esto es lo que gasto normalmente, 350.000, pero como hubo un IPC de 4,2, hubo un incremento de 4,2%, yo voy a tener que pagar o gastar un poco más. ¿Ya? Pero también me pueden preguntar cuánto es lo que voy a gastar el próximo mes. Entonces ahí ya gastaría esto con el aumento, con el IPC. Pero no es el caso, acá solamente me preguntan cuánto más. Entonces para eso lo que tenemos que hacer simplemente es calcular el 4,2% de 350.000. Entonces hacemos lo mismo, tenemos cantidad, que en este caso está expresado en dinero, ¿cierto? Y también tenemos porcentaje. Comenzamos con el 100%. El 100% es el total. En este caso son 350.000. Y me están preguntando, ¿cierto?, cuánto más voy a gastar. En el fondo esto es lo que yo voy a gastar de más. El 4,2%. El 4,2 no sé cuánto es. Pero si lo calculo yo sé que va a ser lo que voy a gastar de más. Entonces, ¿cómo calculo eso? Como vimos antes, multiplicamos lo que está cruzado, los 350.000, por 4,2 y divido por lo que está libre. Puedo simplificar eso. Bien, y si hacemos los cálculos, me queda que 350.000 por 4,2 dividido 100. Eso me da 14.700. Entonces me queda que ya, pero ese 14.700 aquí corresponde. Voy a completar esta vez mi respuesta. Respuesta. Se gastará
de más 14.700 pesos. ¿Ya? Entonces, lo que gastaba normalmente, que es 350.000 pesos, voy a tener que pagar más. ¿Cuánto más? Esto. Bien, entonces si se dan cuenta es muy similar al anterior, pero son contextos distintos. ¿Ya? Sigamos con otro ejemplo más, que esta vez tiene que ver con los sueldos, y acá esto es muy importante. Generalmente cuando, bueno, en algún momento les va a tocar o a algún familiar, generalmente se ve lo que es las liquidaciones de sueldo, donde aparece una tabla con muchos valores y un poco engorroso, pero corresponde a lo siguiente. Acá, por ejemplo, aparece lo que es el sueldo bruto, y acá yo tengo descuento en AFP, en salud, bien, y acá aparecen otros detalles. El sueldo bruto generalmente es lo que al trabajador realmente le pagan, pero no es lo que recibe finalmente como para utilizarlo en lo que él quiere, sino que ese sueldo que le paga el empleador hay descuento. Ya en la AFP son 30%, es decir, de lo que yo gano actualmente, un 30% se destina para mis pensiones, para poder jubilar, ¿cierto? Y tener un monto, una pensión mensual. Pero también hay un porcentaje que me descuentan que corresponde a salud, ¿ya? Que puede ser FONASA, puede ser la ISAPRE, que tiene que ver para tener una protección de salud por cualquier eventualidad, algún accidente o enfermedad que tenga alguna persona. Bien, entonces tengo que completar esta tabla. Me preguntan cuánto es el sueldo bruto, cuánto es lo que me descuentan de AFP, cuánto me descuentan finalmente y el sueldo líquido. Bien, entonces comencemos con lo siguiente. El sueldo bruto es la cantidad de dinero sin los descuentos de aportes del trabajador ni las retenciones que debe hacer el empleador. ¿Ya? El sueldo líquido es la suma del dinero que efectivamente se recibe luego de haberse realizado los descuentos aplicables. ¿Ya? Entonces el sueldo bruto es lo que paga, ¿cierto?, el empleador, pero después, ¿cierto?, hay una serie de descuentos que una vez que ya haga todos esos descuentos voy a tener el sueldo líquido, que es lo que finalmente le queda disponible a alguien para gastar. Ahora, ¿cómo podemos responder esto? Tenemos que ver la siguiente situación. Acá hay una información que me están dando. Me dicen que el 7% de ese total del sueldo bruto corresponde a 42.000 pesos, pero no sé cuánto es el total. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y para eso, lo que vamos a hacer es nuevamente ocupar la tablita, que nos va a permitir verlo de otra forma. Entonces acá tenemos la cantidad, que en este caso estamos hablando de dinero, y porcentaje, nuevamente. Ya, comencemos entonces con el 100%. El 100% es el total que a él le pagan. Pero ojo, es del sueldo bruto. Después vamos al tema de los descuentos. Entonces el sueldo bruto vendría siendo el 100%. Eso no sé cuánto es. ¿Ya? Eso es lo que quiero buscar. Pero sí sé que el 7% corresponde a 42.000 pesos. ¿Ya? Ojo, me dan esta información. El 7% es 42.000 pesos. Pero el 100%, que es lo que finalmente le pagan ahí al trabajador, si lo descuento, eso sí, ¿ya? Corresponde al 100%, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, si calculo ese valor, voy a encontrar el sueldo bruto. ¿Cómo lo calculo? Igual que antes, ¿cierto? Multiplicamos cruzado y dividimos por el que está libre. Sería 42.000 por 100 y divido, ¿cierto?, por 7. Tengo 42.000 por 100 dividido 7. Y eso me da un valor de 600.000 pesos. Ya, entonces este valor, el 600.000 pesos, corresponde al sueldo bruto, que es decir, el sueldo que tiene el trabajador antes de los descuentos, 600.000.
Bien, ahora me preguntan, ya tengo acá lo que me descuentan en salud. Ahora la AFP me descuentan un 13%. ¿Pero 13% de qué? De este valor. Entonces, ¿cómo lo calculo? Voy a hacer acá otra vez la tablita, la voy a ocupar. Tengo cantidad. Estamos hablando de dinero. Y tengo porcentaje. Bien, entonces ahora yo sé cuánto es el 100%. El 100% corresponde al total, que son 600.000. El 13% no sé cuánto es. Entonces hacemos de nuevo los cálculos. Multiplicamos cruzado y dividimos por el que está libre. Son 600.000 por 13 y divido cierto por 100. Son 600.000 por 13 dividido 100. Y eso es 78.000. 78.000. Recuerden que acá estamos hablando de montos. Entonces, de los 600.000 pesos que me pagan, 42.000 pesos se va a salud y 78.000 pesos. 78.000 pesos se va a el fondo de pensiones. Entonces ahora me preguntan el total de los descuentos. El total, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, tengo dos descuentos acá, el de AFP y salud. El total entonces tendría que sumar simplemente a estos dos. Y eso sería $120.000 pesos. Voy a escribirlo mejor, eso sí. Ya, entonces, ¿cuánto es el sueldo líquido, lo que le queda finalmente al trabajador? Si se dan cuenta, a él le pagan 600.000 pesos, pero le descuentan todo esto. Le descuentan 120.000. Entonces lo que tendría que hacer, ¿cierto?, es restar 600.000 menos los descuentos. Y eso me quedaría finalmente 480.000. ¿Ya? Entonces, de todos los descuentos, a él le pagan 600.000 pesos. Es el dinero que a él le paga, pero a él no le queda todo ese dinero, sino que le descuentan este valor que va para otras cosas. Entonces lo que a él le pagan finalmente, lo que a él le queda disponible para gastar, ¿cierto?, para lo que él estime conveniente, es de 480.000 pesos. ¿Ya? Entonces aquí es importante saber, una cosa es calcular el porcentaje, pero tenemos que saber bien qué valores tenemos que considerar como el 100%, qué valores tenemos que calcular de porcentaje. Continuemos con el último ejemplo, que tiene que ver con el famoso IVA. Ya, el IVA, chiquillos, generalmente es un impuesto de valor agregado que se llama, que nosotros pagamos generalmente con cualquier servicio que utilizamos. Ya, si vamos a comprar, por ejemplo, pan o alguna polera o lo que sea, ya, generalmente el valor que nosotros pagamos ya tiene un valor extra, ya, que corresponde a un 19%. Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, compran algo y le dan una boleta, quiere decir que en el fondo un 19% corresponde a impuesto, que es el IVA. Entonces esta situación me dice lo siguiente: un automóvil se encuentra a la venta con el siguiente aviso. Se vende este automóvil en 7,5 millones, IVA incluido. ¿Qué quiere decir eso? Que acá el impuesto ya está incluido. ¿Ya? Acá vamos a tener que considerar lo siguiente, eso sí. Me preguntan cuánto es el IVA que se paga por el automóvil. El IVA es ese valor de más, el impuesto. ¿Ya? Pero acá me dicen que este automóvil tiene este valor, pero ya se le incluyó el impuesto. Es decir, ya se le agregó el 19%. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. Vamos a ocupar de nuevo la tablita.
cantidad, seguimos hablando de dinero, y porcentaje. Y aquí tenemos que considerar lo siguiente. Siempre cuando hablen de IVA incluido, quiere decir que ya el valor del impuesto está agregado. Entonces, el valor real que tiene el vehículo ya es un 100%. Pero cuando dice IVA incluido, yo tengo que agregar el 19% más y acá ya está incluido. Entonces, ya lo que este valor, los 7,5 millones, corresponde al total, pero ojo, aquí esta vez no va a ser un 100%. Cuando hablamos de IVA incluido, ya en el fondo va a ser el 119%. Ya, porque acá se le agregó el impuesto. El 100% que valía realmente el artículo, se le agregó, ¿cierto? Ya acá está pagado el impuesto. Entonces son 119% que corresponden a los 7,5 millones. ¿Ya? Ahora, me preguntan cuánto es el IVA que se debe pagar por el automóvil. Entonces, ¿cuánto es el impuesto? Yo sé que este valor corresponde al 119%, porque acá está incluido. Me preguntan cuánto es el IVA, cuánto es ese impuesto de más, que corresponde al 19%. Y eso es lo que tengo que calcular. ¿Cuánto es? No lo sé. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Nuevamente con la tablita. Y esta vez vamos a hacer lo mismo que antes. Multiplicamos cruzado. Son los 7,5 millones por el número que está, ¿cierto?, cruzado, y dividimos por el que está libre. Y eso nos da, finalmente, tenemos 7,5 millones por 19 y dividido 119. Eso me da un valor de 1.197.479 aproximadamente. Entonces ese 19% que ya está incluido acá, yo tuve que pagar finalmente, o en este caso, casi 1.200.000 de puro impuesto. ¿Ya? Entonces también me podrían preguntar cuánto es el valor del automóvil, pero sin IVA. Entonces ahí lo que tendría que hacer, ¿cierto?, es a este valor restarle, ¿cierto?, este valor que calculamos acá. Bien, entonces hay varios ejemplos o problemas que tienen que ver con el IVA, pero va a depender de la situación. Es importante que cuando diga IVA incluido, quiere decir que ese impuesto que es del 19% ya está agregado. Por eso ya no es 100% acá, porque acá estamos trabajando con impuesto. Ya se le agregó ese impuesto del IVA, entonces va a ser 100, ¿cierto?, más el impuesto. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el 119, que por eso coloqué el valor acá. Bien, esos serían los ejemplos, chiquillos. Ustedes tienen que realizar algunas actividades que están propuestas ahí en la página. La idea es que cualquier cosa revisen este video antes, revisen las instrucciones, revisen los ejemplos, los ejercicios propuestos. Si tienen dudas los comentamos el día martes. Me despido, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana.